Bueno, bienvenidos todos, todas a esta tertulia constituyente de Saberes Colectivos. Espero que estén todos lo más protegidos posible en este difícil contexto, que estén cuidándose. Les deseamos a todas y todos quienes están aquí participando junto a nosotros que estén bien. Eh, Nos acompañan dos candidatas y un candidato a la Convención Constituyente muy interesantes, con trayectorias que sin duda los hacen merecedores de que puedan estar aportando en esta histórica instancia. Y voy a presentarlos muy brevemente porque la idea es que conversemos y podamos ahondar en sus ideas, en cómo han percibido el ánimo popular durante esta campaña. Y bueno, que nos cuenten cuáles son sus principales propuestas y cómo vamos a poder ir resolviendo los tremendos desafíos que tenemos como sociedad durante este proceso constituyente. Nos acompaña Milene Molina. Hola Milene, ella es dirigente del pueblo afrodescendiente, feminista, ariqueña y candidata a constituyente por el Distrito 1 de la lista Súmate Ahora. El Distrito 1, los números a veces no dicen mucho, pero comprende las comunas de Arica, Camarones, General Lagos y Putre. ¿Cómo estás, Milene? Correcto. Hola, hola, gracias por la invitación. Es un gusto poder conversar y que sea una conversación distinta, ¿verdad? A la que hemos tenido este último tiempo en estos espacios virtuales. Y un abrazo y un saludo a quienes nos están viendo y a mis compañeras y compañeros acá también en el espacio virtual. Nos acompaña también Beatriz Sánchez, periodista de larga trayectoria, feminista, ex candidata presidencial también del Frente Amplio y hoy día candidata constituyente por el Distrito 12 por la lista Apruebo Dignidad. El Distrito 12 comprende las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo. Hola Bea, ¿cómo estás? Hola Pancho, un gusto enorme verlas acá a través de, bueno, de las plataformas, porque estamos en eso, ¿no? Entrando, saliendo, se agrava la pandemia, en fin, creo que lo vamos a estar conversando en un momento, pero un beso para ti y también para Milene, un gusto verla, besitos, y para el Nacho también, un beso enorme, y qué entretenido compartir las experiencias, las ideas y lo que está pasando en esta campaña constituyente, que creo que es distinta a otras campañas. Así es, la primera campaña constituyente que también tiene a Nacho. Nacho es Ignacio Churra, actor, dramaturgo, académico también, y que ha sido dirigente de las y los trabajadores de la cultura. Ignacio es candidato a constituyente por el distrito 14, que comprende a muchísimas comunas en las provincias de Maipo, Melipilla y Talagante, por la lista también Apruebo Dignidad. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, Pancho. También muy contento de poder conversar contigo, con Milene y con Bea, que además me trae recuerdos y nostalgia este formato, encontrarnos con la Bea, que tuvimos tanto rato haciendo un programa en condiciones parecidas, así que feliz de tener esta conversación junto a ustedes. Qué bueno. Les cuento también que, bueno, estamos saliendo por las plataformas de redes sociales de Saberes Colectivos. Va a quedar registro de esta conversación también en nuestro canal de YouTube. Saberes Colectivos también van a poder ahí revivirla. Y contarles también que en la página web de Saberes Colectivos hay un botón de donaciones, perdón, para, bueno, hacerse socios de este centro de pensamiento y poder apoyar en que mantenga su autonomía, su independencia y que pueda seguir realizando las actividades que son relevantes ahora y serán sin duda todavía igual de importantes cuando se inicie ya de lleno el proceso de la Convención Constituyente, ¿verdad? Yo lo que primero les quería proponer que conversáramos era que ustedes nos puedan compartir la experiencia a quienes están viendo y entre ustedes también, de cómo han percibido a la ciudadanía durante estos meses de campaña, cuál es el ánimo que se respira en las calles eh, y cuáles creen que, por ejemplo, son las principales razones que van a llevar a la gente a participar en este proceso en un contexto tan difícil. O sea, cuáles son, creen que lo que están viendo en la calle que está haciendo a la gente que quiera participar. Milene, te propongo que partamos contigo. Ya, pues. Sí, estaba pensando precisamente en eso y, bueno, la lista de la cual soy parte, que es una lista así como muy particular porque somos personas que no venimos de los espacios de eleccionarios o políticos más partidistas, sino que somos todas y todos independientes, muy politizado nuestro movimiento afrodescendiente, pero no desde esta estructura, ¿verdad?
más bien politizado desde el cómo visualizamos al pueblo afrodescendiente y cómo avanzamos en políticas públicas para este pueblo. Pero esta salida a las calles, nosotros todos trabajamos y todos nos colocamos un horario de las 5:30, a las 6 nos juntamos en X lugar y hacemos agenda semanal. Y como es una lista de un pueblo, salimos todos juntos. Salimos las 5 candidaturas de la lista a la calle. Y es muy familiar todo el tema. Arica es una ciudad particularmente multicultural y donde la afrodescendencia es parte de Arica, ¿ya? Por ende, el ariqueño se siente parte también y la ariqueña de esta campaña. Nos tocan las bocinas, nos saludan, nos hacen dedito para arriba, todo es muy en la buena onda. Aparte que nuestra cultura también, nuestro salir a las calles es con mucha alegría, con mucha música, con mucho tambor, que para nosotros es nuestra expresión también política y ancestral de nuestra espiritualidad. Así que eso lleva a que ha sido una campaña. Han habido momentos complicados, pero quizás de maneras individuales, ¿ya? Pero en general ha sido una campaña grata. Creo que en lo personal que he estado más involucrada en lo que tiene que ver la política, también la política partidista, sin ser parte de un partido, pero sí más en ese espacio, quizás por ahí ha sido un poquito más duro la campaña, ¿ya? No falta quien te quiere tirar una piedrecita o un dardo por cualquier cosa. Pero en general ha sido una campaña agradable. En la calle ha sido una campaña muy agradable, muy agradable. Yo tenía mucho, cuando empezamos a repartir volantes, era así como, ¿lo hacemos o no? ¿Lo hacemos o no? Porque el COVID, la pandemia, ¿estará bien? ¿No estará bien? Me da un poco de temor eso, pero al final nos dimos cuenta de que todo el mundo lo estaba haciendo, así que ya vamos, imprimamos volantes y vamos entregando también volantes a la gente. Y por esas cosas nosotros decimos que fueron las ancestras que metieron su mano acá y somos la primera lista. Pues. Estamos del 1 al 5, yo tengo el número 1 de los 38 constituyentes que van por acá por la región, así que también es fácil por ahí, porque uno dice, oye, vota uno, vota uno. Así que así la había decidido recién que no encontraba que fuera una campaña larga, yo encuentro que es larga, porque partimos por allá por diciembre, buscando los patrocinios, antes de la discusión en el Parlamento. No, hoy día estaba sacando la cuenta, quedaban, según mi cálculo, quedan 19 días y estoy tremendamente feliz que quedan 19 días. Así que, ¿Cómo percibes bien, el ánimo contenta. de la gente misma? ¿Crees que hay esperanza de que el proceso cambie la situación de las personas? ¿Hay información? ¿Tú crees que en tu región va a haber movilización para ir a votar? ¿Cómo lo percibes? Yo creo que la gente se va a ir a votar. Creo que sí la gente va a ir a votar. Sí, bueno, también en algunos momentos me incluyo en la poca esperanza. Hay momentos en los cuales digo, no, esta cuestión es tan difícil cambiarla, tan difícil. Pero después vuelvo y digo, no, sí, podemos hacerlo, pero para hacerlo necesitamos que las y los constituyentes que lleguen a ese espacio realmente sean personas que quieran cambiar el escenario y no perpetuarlo. Beatriz, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles crees que son las principales razones que de repente la gente tiene para escuchar tus propuestas, para querer ir a votar el 11? ¿Cómo lo ves? Quería igual comentar algo de lo que decía la Milene, que a mí me encantó de cuando conocí a Arica. Yo no conocí a Arica hasta la campaña presidencial, nunca había ido a Arica. Y pasa un poco que Arica queda, y los ariqueños, las ariqueñas se sienten así, te lo dicen, queda como un poquito fuera, ¿no? Todas las regiones que están en los extremos, en el norte y en el sur, quedan un poquito fuera de Chile. O sea, se sienten como casi provincias aparte. Porque están muy lejos, además. O sea, desde el centro, y ahí podemos hablar un poco más adelante respecto a la constituyente, cómo vamos a mirar centro-periferia y los temas del poder, que son los que me tienen más obsesionada. Creo que es muy fuerte lo que enfrentan, ¿no? En Arica también pasa lo mismo en Magallanes, yo diría que en Aysén igual. Y me encantó conocer Arica porque encontré que era una ciudad distinta al resto. Tiene una como marca propia. Y lo que decía la Milena respecto a toda la cultura afrodescendiente y cómo se siente en distintos espacios, con tradiciones, con el carnaval, con la forma de expresión, está muy metida en la sociedad y permanentemente, y eso es muy bonito y se nota.
y es algo, yo creo que es muy identitario de esa zona. Entonces lo quería destacar a propósito de lo que decía la Milena, y por eso me imagino ese nexo que puede sentir la calle con la campaña que ella y todos sus compañeros y compañeras están haciendo, porque es interesante que la hagan como lista completa. Y me tomo eso para decir que, a ver, si bien yo creo que y la gente lo dice, porque lo que yo aprendí, por lo menos haciendo campaña en 2017, y claro, uno tenía esa intuición como periodista, porque creo que las campañas son muy parecidas al reporteo, que cuando uno sale a la calle y habla con cualquier persona, o si reporteo, tiene algo parecido ahí. Creo que la gente es mucho más sabia de lo que creen siempre las élites, las autoridades. Eso yo ya estoy muy convencida. La gente tiene mucho más sentido común, sabe lo que necesita, tiene propuestas respecto a su vida. Entonces, me parece que ahí hay algo interesante respecto a la conversación. O sea, la mayoría de la gente te dice que entiende que este proceso, la constitución, es de las cosas más importantes que vamos a hacer en toda nuestra trayectoria vital, quizás. O sea, como que es un punto de inflexión. Y ahí hay un tema muy interesante como para tocar, cuando uno dice, oye, pero esta es la elección más importante de la generación, y todo dice, sí, pues es que es verdad, eso es. Y eso es una conversación permanente. Ahora, yo no sé si esto va a provocar que haya un cambio sustancial respecto a la cantidad de gente que vota en Chile. Yo creo que hay que dar muchos pasos, constitución incluida, para que eso vaya cambiando. Creo que se nota también en las calles que hay un porcentaje importante de Chile que no vota y que no ha votado nunca, o que no tiene interés en participar de los procesos, en que ya perdió ese interés. Y creo que eso es bien complejo y es parte de las cosas que hay que enfrentar. Y lo otro es que creo que la constituyente en específico es una elección que es muchísimo más ideológica que cualquier otra que hayamos enfrentado. Y eso lo tengo muy claro en la conversación, porque la gente tiene muy claro o sea, lo dicen así, puntualmente, las grandes reglas del juego, salud, educación, pensiones, se juegan acá. Eso es lo primero. O sea, como que hay una claridad respecto a eso grande. Y lo segundo es que hay mucho comentario respecto a la gente que votó rechazo y que ahora quiere estar en la convención. Así como, oye, pero ¿y qué se creen estos que votaron rechazo y quieren elegirse para qué? Si no quieren cambiar nada, ¿para qué van a estar en la conversación? Entonces, es un voto muy ideológico, que tú tomas una postura política respecto a lo que viene, más allá a lo mejor de votar por las personas, como típico eso que nos metió, no sé, por Lavín, ¿no? Eso como voten por las personas y toda esa cosa así como un poco edulcorada de lo que significa la política. Acá no, acá hay como una separación de eso. Y yo creo que va a haber como también harto voto cruzado, ¿no? De gente que vote así por el alcalde que siempre ha votado, la alcaldesa que siempre ha votado, independiente del color político, pero por constituyente ya, eso es otra cosa. Yo aquí quiero saber más. Y eso me parece que es súper interesante lo que está pasando afuera. Qué interesante, Bea. Nacho, ¿cómo lo ves tú? Eh, Mira, muy diverso. Harta gente que no sabe mucho del proceso, a mí me ha tocado. A propósito de centro-periferia, el distrito 14 se autopercibe un poquito como el patio trasero de la región metropolitana. Y sienten que a pesar de estar a 20 minutos, 40 minutos del barrio cívico de Santiago, eh, son un poco un espacio periférico, ¿no? Que no está en el centro de la toma de decisiones, y que tiene manifestaciones materiales de ese carácter, ¿no? Basurales, problemas de conectividad, comunas dormitorios. Hay una cosa medio cultural del distrito de, claro, de estar en el centro, pero en una otra periferia de ese centro. Y yo creo que eso hace que los canales de información corran bien distintos a los distritos que están más cerca del centro, ¿no? Yo me encuentro con mucha gente que me dice, oiga, explíqueme porque no entiendo nada de esta cuestión. ¿Qué es esto? No, hay gente que me ha dicho, pero si ya votamos, ya está lista la constitución nueva. O que me dice, la constitución nueva no cambió nada. Y digo, pues si no tenemos constitución nueva, caballero, aprobamos la idea de cambiar la constitución, ahora vamos a elegir, a ver, explíqueme esta cuestión, cómo se elige la gente. O llego yo y le digo, mire, yo soy constituyente, candidato constituyente por, digo, 14 comunas, un distrito 14, que incluye Calera Tango. Pero es Calera Tango nomás,
hay mucha confusión. Yo he visto mucha confusión, mucha falta de información, mucha gente que se queja de la falta de acceso a la información. Y yo en eso creo que en general, digamos, el sistema político y particularmente el gobierno como responsable de informar, yo creo que está súper al debe respecto a la entrega de información. Yo creo que hay ahí una cuestión, o sea, deberíamos estar hablando todo el día de esto, ¿no? Es lo más importante que nos va a pasar durante muchas décadas y debiera ser un tema absolutamente protagonista, y debiera estar la televisión llena de cápsulas informativas y explicando, y debiera haber pedagogía en los colegios, y no hay, no, por lo menos donde yo estoy, no veo ese ánimo, ¿no? La gente está mucho más enchufada con el tema de las concejalías, los alcaldes, porque es un poco lo mismo de siempre. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, mucha resistencia y molestia con la política tradicional. Mucha gente que de entrada te dice, ya, pero ¿de qué partido político usted? O no quiero nada con los políticos. Y tú empezás a picar fino y decir, mire, yo no soy de ninguno de los partidos políticos tradicionales, ni que han gobernado los 30 últimos años. Somos de un partido que de hecho se legalizó hace 4 meses, 3 meses acá en la región metropolitana, partido muy pequeñito, empezáis a contar un poco y por ahí empezáis a enganchar, ¿no? Lo que entran en esa, digamos. Eh, y sí, en un cierto sector, yo diría en los centros urbanos, en las capitales provinciales, ¿no? Con más conocimiento, y interés y expectativa, diría yo. Eh, Mucho joven, eh, muy enterado, ¿no? Mucho joven urbano, muy enterado, más que adultos mayores, por ejemplo. En general, los viejos y las viejas bien colgados. Eh, pero harto cabro así, 18, 20 años, puntúo así. Oye, pero ¿qué hay que hacer con esto? Ya, y tú pensáis esto y no sé qué, porque yo estudié la Constitución y, ¿cachai? Como que ahí eh, movilizando ideas, ¿no? Y entendiendo como el calibre de lo que se juega. Qué choro. Oye, al final las candidaturas constituyentes terminan siendo un poco también medias pedagógicas. O sea, el Estado no está haciendo la labor de pedagogía democrática, digamos, cívica. El Estado no está haciendo la pega de informar y es cierto, se ve que son los propios candidatos, candidatas las que tienen que explicar de qué demonios se trata un poco su rol también. Ahora, hay otro aspecto bien particular de esta elección que es tremendo, es como el elefante en la pieza en este momento, que es que se realiza en medio de una pandemia, de una tremenda crisis sanitaria y social. Y yo creo que hemos hablado harto acerca de cómo eso impacta en, eventualmente, hemos especulado en los niveles de votación, en la voluntad de la gente de salir a la casa a votar, pero la verdad es que la pandemia, no sé si están de acuerdo, que nos ha trastocado las vidas a todos, colectivamente, individualmente, y no sé si, y aquí está la pregunta, si creen que también constituye una oportunidad para repensar estructuralmente algunas cosas, o sea, cómo ha estallado la organización de los cuidados, cómo esto ha pegado en las mujeres con las responsabilidades que tienen por la división sexual del trabajo doméstico, de cuidado, cómo ha impactado en revalorar la salud pública, los servicios públicos que debiera tener el Estado, en fin. Da la impresión de que es una instancia en la que se pueden de nuevo dar grandes debates, se pueden repensar grandes cosas, pero claro, depende de que la voluntad exista y la convención refleje un poco eso. ¿Sienten que hay una voluntad, una oportunidad entre la ciudadanía de también de repensar cómo organizamos este país de raíz? A propósito de la pandemia, está la crisis social también de contexto. Milene, ¿cómo percibes tú ese impacto allá en tu región, en Yo tus tierras? no sé si esté tanto la conciencia de cómo repensamos esto, sino que más bien está el discurso de necesitamos cambiar esto. Pero desde dónde o cómo, yo creo que no está muy claro y creo que eso tiene que ver precisamente con lo que está hablando Ignacio. Vivimos en un país el cual tiene magíster, hace muchos cursos de cómo oprimir a la ciudadanía, pero no tiene lo mismo de cómo educamos a la ciudadanía. Entonces, cuando no hay una educación constante, una educación cercana, difícilmente la ciudadanía va a tener claro también las cosas, o sea, y se tiene que ver con la pandemia.
O sea, nos mandan para la casa, sin pensar en aquellos que no van a poder trabajar, que no van a tener cómo llevar el sustento a su casa al otro día, los encierran en casitas de 30 y tantos metros cuadrados, donde vive mucha gente y donde se contagian aún más dentro de esas casas, y ni siquiera van a tener para cocinar el día siguiente, pero no los educan, no nos educan. Entonces, yo creo que la gente busca, quiere, sabe que hay que cambiar esto, sabe que hay que cambiarlo y entiende que este instrumento que se llama Constitución tiene que ver con este cambio. Pero no está muy claro el tema del cuánto también va a durar esto, porque no es cosa de que el 11 de abril se elijan quiénes son los constituyentes, que al mes siguiente vamos a tener una nueva constitución y a los 2 meses vamos a llegar a la equidad, ¿no es cierto? Y vamos a llegar a cambiar todo eso que nos ha perjudicado y que nos ha hecho tanto daño y ha empobrecido a la ciudadanía durante estos últimos años con esta constitución. Porque esta es la constitución de la desigualdad, de una tremenda desigualdad. Pero yo creo que falta educación. Y no quiero ser mal pensada, pero en algún momento digo, ¿no será que la intención es precisamente eso? O sea, que la gente vote por cambiar la constitución. Y que después de 4 o 5 meses que se esté trabajando en el cambio de la constitución, o al año, cuando la constitución ya se cree esta nueva constitución, tengamos un nuevo estallido social porque esta nueva constitución no satisface las necesidades de la vecina y del vecino, Yo porque tengo no hay esa una educación sensación. previa. ¿Mm? Yo, perdona, como Sí, sí. para meterme nomás de colado, ¿Mm? pero yo tengo un poco esa sensación, Milené. Yo creo que yo le digo mucho a la gente cuando me dicen, que si no va a cambiar nada la cuestión. ¿Mm? Yo le digo, ¿sabes lo que pasa, señora? Le digo una cuestión, la Constitución va a cambiar. Eso es un hecho. Se va a escribir de nuevo y se va a escribir de cero. Y las cosas, las ideas que queden ahí van a estar básicamente movilizadas por la gente que llegue y que integre esos 155 asientos. Y el tema es que mientras usted está muy desencantada de los políticos y no cree en el proceso, quiero decirle que los grandes grupos empresariales están haciendo seminarios, redactando artículo por artículo, pensando en cómo resistir en cada una de las cuestiones, desarrollando estrategias comunicacionales, de marketing político. O sea, hay toda una maquinaria que ya está operando para resistir los cambios, ¿no? La única capacidad de contrastar eso es que seamos muchísimos, desde la movilización social, desde una fuerza cultural, de una fuerza de época, que seamos capaces de mover realmente la aguja y cambiar como las bases institucionales, políticas, el pacto social, de modelo de este país, ¿no? Y a mí eso es lo que me preocupa. Yo tiendo a pensar que este vacío informativo, digo, no puede ser casual, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el gobierno sea incapaz de movilizar una franja horaria en que una persona se pare frente a una cámara y explique lo que yo le explico a la gente en una suerte de asamblea improvisada en las villas? Que es decirle, mire, el 11 de abril se van a elegir 155 personas a lo largo y ancho de Chile. Que van a operar entre 9 y 12 meses, de mayo. ¿Y qué tienen que hacer? Redactar una nueva constitución que incluye esencialmente esto, esto, esto y esto. Y hay un plebiscito de salida, y esto es lo que está determinado ya, y el resto tiene que redactarlo la propia convención, dotarse de un reglamento de funcionamiento. Ahora entiendo. Digo, esa cuestión, esa cápsula que dura 5 minutos explicándolo, ¿cómo no va a ser posible que el gobierno, con toda la máquina del Estado, sea incapaz de instruir a la ciudadanía en una cuestión tan básica, tan esencial, ¿no? Porque no les Yo quiero interesa. agregar, es que yo quería agregar lo que dice el Nacho, que yo creo que es muy claro que no hay interés en hacer eso. De hecho, lo que vemos también de los medios de comunicación, y aquí yo me meto, y el Pancho cachará de esta cuestión porque somos periodistas, y creo que ha sido un tema súper delicado, en la propiedad de los medios en Chile, que está muy concentrada. Aquí los grandes grupos económicos en Chile, que tienen hoy día todo el poder económico y todo el poder político también, porque la Constitución de lo que se trata es de repartir el poder.
de establecer las relaciones de poder de un país. Eso es lo que vamos a ir a discutir. ¿Quién tiene el poder en Chile? Esa es la pregunta principal, la más compleja, y eso es lo que se va a enfrentar. Y digo vamos, no porque estemos seguros de que los tres, me encantaría que nos viéramos en la convención, pero no sabemos, pero digo vamos porque creo que todos deberíamos sentirnos parte del proceso. O sea, yo lo que estoy segura es que si salgo electa o no salgo electa, voy a empujar el proceso igual, desde donde esté, porque creo que eso es algo muy importante. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, los grandes grupos económicos en Chile no se pierden, también tienen el poder comunicacional. O sea, son los dueños de los canales de televisión, son los dueños de los diarios, son los dueños de diarios, radio, canales radio, en fin, todos ellos aglutinando en torno a quien tiene el poder económico político y además tiene el poder de la información. Entonces, hoy día a mí me parece bien extraordinario cómo las páginas políticas se llenan y llenan con el debate sobre quiénes son los presidenciables, que hay como, no sé, 15 hoy día. Y está bien, es una elección que viene este año, va a ser importante porque va a acompañar este proceso, pero es una elección para noviembre y tenemos una elección ahora en abril. Y claro, la excusa es, no, es que son tantos candidatos y candidatas que no sabemos cómo. No, perdóneme, una cosa es la entrevista a los candidatos y candidatas, otra es hablar de los temas de fondo. Hablar sobre cómo se reparte el poder, hablar sobre derechos sociales, sobre qué vamos a hacer con el agua, si vamos a instalar el debate del derecho al cuidado, como decía el Pancho recién a propósito de la pandemia, de instalar la conversación profunda, que lo decía el Pancho ahora. La pandemia creo que ha sido una tragedia para Chile. O sea, no solamente por la gente que ha muerto o que ha quedado con secuelas severas, sino que es una tragedia económica también. Un retroceso en todos los sentidos, una carga para las mujeres que ha sido terrible, ¿no? Entonces, cuando tenemos una pandemia como esta, creo que lo que sirve para el proceso constituyente es poner el ejemplo. Y no lo dicen solamente en Chile o quienes pensamos que las cosas deberían cambiar, lo dicen incluso premios Nobel de Economía diciendo, mire, el modelo actual, este modelo neoliberal, este modelo de estados subsidiarios donde el mercado resuelve todo, queda claro que no sirve cuando enfrentamos una pandemia. Y creo que ese es el ejemplo máximo. La pandemia la tenemos al lado como para decir, mira, esta cuestión tiene que cambiar. Si hubiese otro estado, a lo mejor habríamos podido enfrentar la pandemia de una manera distinta. Y eso queda muy clarito. La gente lo entiende. Hoy día hablamos sin problema en la feria sobre la focalización. ¿Cuándo voy a hablar de la focalización de las ayudas del Estado? Pero la gente te dice, oye, he postulado a todos los bonos, no me ha llegado ninguno. Tengo que llevar 50 toneladas de papeles para demostrar que yo soy pobre y que me merezco un bono. ¿Por qué? Y ahí uno dice, bueno, por la focalización, por el Estado subsidiario, y pucha, cae de cajón. Entonces ha sido súper interesante la pandemia para poder explicar el fenómeno. Ha sido una tragedia para Chile. Eso sin duda, una tragedia. Pero hoy día creo que queda muy claro el por qué necesitamos un salto, un cambio en entender un Estado distinto, una composición social distinta, una forma de establecer el poder distinta. Y eso ha sido, yo creo, súper interesante. Pero coincido con lo que decía la Milene, el Nacho recién. Hoy día no estamos discutiendo estos temas de fondo, los discutimos solo cuando nos juntamos los candidatos y candidatas, y los medios están evitando entrar a quien tiene el poder, cómo cambia esto, Estado subsidiario o no. O sea, como que se han ido para atrás, ¿sí? ¿No? Y hablan mejor de quiénes son los candidatos presidenciales, si está este otro, qué opinan de esto, pero de temas constituyentes nada. Y eso no es casual, eso es a propósito. Sí. No, y vea, yo quisiera... No, dale Nacho, dale. No, yo quería sumar, pero como otra perspectiva también un poco de lo mismo, ¿no? Yo creo, y me imagino ustedes también, que parte importante del éxito de este proceso pasa por el modo que se lleva adelante, ¿no? Es decir, si los 155 convencionales se van al cerro y traen una constitución preciosa, escrita en décimas, una cuestión, un poema épico, pero la gente no siente que fue partícipe de ese proceso, esta cuestión puede ser un tremendo fracaso y podemos tener uno de los bloopers más ridículos del mundo, que después de toda esta movilización social terminemos rechazando en agosto de 2022 la nueva constitución, porque no está legitimada. Por lo tanto, la manera en cómo se legitima esta constitución tiene que ver con cómo se hace. Y ese cómo se hace no es una cuestión intangible. Desde mi punto de vista tiene que ver con conectar este proceso institucional, que es la convención constitucional, con un proceso soberano, popular, ciudadano, deliberante, que inició de manera constituyente, espontánea, a partir del movimiento de octubre y que se ha visto asfixiado por la situación de la pandemia. Pero esos dos espacios hay que volver a vincularlos, porque eso tiene que ver efectivamente con una práctica en positivo de lo que esperamos que sea este otro Chile, estas otras prácticas de la democracia, esta otra manera de participar y de incidir, esta distribución del poder en donde la gente no solo tiene voz,
no solo los políticos van y la escuchan, sino que tiene poder de decidir, de incidir. Esa conversación se va a iniciar en 2 meses más, 20 de marzo, 20 de abril. ¿Qué es lo primero que tiene que discutir la Convención Constitucional? ¿Qué es el reglamento? Y yo me pregunto, ¿quién está hablando de esto? ¿Quién está hablando de cómo ese proceso se va a volver efectivamente participativo para que sea legitimado y para que sea exitoso? Estamos todo el rato observando el proceso nuevamente, haciendo lo que no había que hacer, que es como si estuviéramos eligiendo un pequeño congreso para escribir la nueva constitución, ¿no? Cuando se trata precisamente de poner en práctica estas otras maneras de entender la práctica democrática, ¿no? Y a mí ese tipo de debate, esa ausencia de ese tipo de debate me asustan profundamente, porque creo de verdad que si no, esto puede ser un tremendo fracaso y no creo que volvamos a tener otra oportunidad como la que estamos teniendo hoy día. Oye, aprovechemos este espacio para conversar sobre lo que propone Nacho. ¿Cómo se imaginan ustedes de aquí a... Vamos a tener esta conversación, va a ser urgente tenerla, pero Nacho tiene razón, hay que tenerla ahora. ¿Cómo se imaginan ustedes vincular ese proceso institucional con el proceso constituyente ya en curso desde abajo, que va a ser fundamental para la legitimidad a esa constitución? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de cabildo? ¿Estamos hablando de audiencia? ¿Estamos hablando de qué tipo de participación de la gente durante el proceso? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Quién quiere Milene, partir? ¿te paso la pelota o quien quiera partir? La Milene que ha hablado menos ahora. Bueno, ya. Adelante. Mira, la verdad que creo que esto tiene que ser desde... Yo vi mucho lo que fue el proceso boliviano, lo tuve muy cerca, porque somos frontera y tengo mucha vinculación con mi gente en Bolivia. Y me acuerdo algo que lo encontré maravilloso, quizás sea muy romántico, ¿no? Pero era cómo la gente se reunía en las comunidades, en los espacios así bajo unos árboles, a sentarse, a conversar, y de ahí definían quién iba a ser la persona que iba a llevar la voz de esos acuerdos. La verdad que espero que tengamos algo relativamente similar, ¿no? Que nos reunamos, que la gente se reúna en los barrios. Sueño con juntarme en la plaza que está en la esquina de donde yo vivo y que lleguen, no sé, 20, 30, 40 vecinos y que conversemos de cómo soñamos Chile, cómo soñamos la vida para nuestras hijas, nietos, para quien viva acá, para el inmigrante, para quien viva acá, cómo soñamos Chile. Y sueño, yo sueño con eso, y que podamos escribirlo, y que lleguemos a acuerdos, y que saquen ideas maravillosas que probablemente ninguno de los que han gobernado hasta el día de hoy se les ha ocurrido, porque no son parte de la gente común. Hacen normas para la gente común, pero no son parte de esa gente común. Entonces yo espero ese momento, y yo lo sueño así, voy a hacer todo lo posible, o sea, quizás mirar la loca del barrio como quieran, pero probablemente esté o no esté dentro del proceso, dentro de los 155 que escriba la Constitución, la voy a escribir igual, porque igual voy a reunir a mi población. Igual los llamaré, les tiraré un papelito por debajo de la puerta, saldré con un megáfono, no sé. Pero de alguna forma voy a juntar gente a la población. Y vamos a levantar nuestra idea de constitución. Y se la haremos llegar a los constituyentes y a las constituyentes que salgan por esta zona. Y probablemente igual a nivel nacional. Pero es algo que hay que hacer. Yo creo que tiene que ser así. No podemos seguir construyendo una constitución dejando afuera a las personas para quienes la estamos construyendo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Milene y quiero tomar algo que decía el Nacho. Yo creo que en la constituyente la forma es fondo. La forma en que escribamos también es fondo de lo que vamos a escribir. Tal como que la paridad es forma y fondo, también el cómo se abre la constituyente a la ciudadanía. Y yo creo que esa va a ser la primera gran pelea. O sea, yo sé que hay una cierta fantasía y como que todos estos candidatos que son como, no sé, esta denominación tan típica chilena, ¿no? De como los hombres buenos, los hombres justos, que dicen, no, aquí vamos a ir a sentarnos, a conversar y a dialogar sobre Chile en la convención. Pamplinas, esto va a ser una pelea del principio al final y va a ser dura. Sí, Yo a todo el mundo le digo, esto va a ser una pelea y hay que ir a pelearlas todas.
esto no va a ser una cosa de caballeros, así como jugándose un puro, como en el Club de la Unión, ¿cachai? A cabezazo va a No, ser. no, no. Esta cuestión no va a ser así. Créanme que no. Entonces, o los que tienen esa fantasía, bueno, hay que decirles no nomás. Si esta cuestión va a ser una pelea desde el principio al fin, la primera pelea va a ser el reglamento, y la primera pelea va a ser cómo nos vinculamos con la ciudadanía. O sea, perdón, hay lo que decía el Nacho. Yo creo que hay mucha gente que está hablando del reglamento, lo que pasa es que no lo hace público. La derecha, incluso, algunos han planteado que tiene que haber sesiones que sean secretas. Secretas. A esta altura de la vida, después de un estallido, ¿tú te imaginas una sesión secreta? Entonces, acá son todas las anteriores. Creo que no solamente hay, como lo que habitualmente se hace cuando hay una asamblea o una reunión de organizaciones que se recibe gente, en fin, yo creo que acá tienen que ser puertas abiertas, todo transmitido, y hoy día ocupemos la tecnología. O sea, en Chile todas tienen un celular. Bueno, preguntémosle a la gente qué es lo que opina, que se hagan cabildos, que haya opinión vinculante. Tenemos que comprometernos a eso, porque yo pienso lo mismo. Si no tiene peso democrático la convención, o sea, si alguien cree que nos vamos a instalar a este lugar que designaron, que además encuentro que es un abuso, porque no sé qué pensará la Milene, pero la gente que vive en regiones dice, a mí no me han preguntado dónde va a sesionar esta cuestión, me tengo que ir a mudar a Santiago para trabajar. No lo hemos discutido. Entonces, cuando tenemos una instancia como esta, en este momento de Chile tiene que tener un peso democrático, si no, efectivamente, no va a funcionar. Y esa va a ser la primera gran pelea, y esto va a ser de pelea en pelea. Sí, Sí, estoy totalmente de acuerdo que esto va a ser duro. O sea, esto es un espacio fuerte. Y aparte que vamos a pelear cosas que son tremendamente importantes, como el agua. El agua. Y ahí los poderes económicos van a estar encima, Todo el rato. presionando fuertísimo. Muy fuerte. La plurinacionalidad de los pueblos Por originarios. ejemplo. Eso va a ser pero una tremenda pelea. Tremenda pelea. De hecho, perdona Nacho, de hecho quiero instalar otra. Y que las cosas hay que tomarlas, no son casuales. Los diarios, y me refiero a La Tercera y El Mercurio, principalmente estos dos grupos de medios masivos, han estado ya lanzando desde hace, yo diría, unas 2 o 3 semanas, entrevistas, columnas respecto a una idea que surge de la Asociación de AFPs, ¿no? La idea de una pensión básica universal, que viene de la nueva presidenta, gerenta de asuntos, qué sé yo, de administrativos de la AFP. Entonces, y después salen columnas de economistas, obviamente, que tienen su mirada, son economistas clásicos del Mercurio, ¿no? Ya sabemos qué es lo que dicen, en general todos apoyando la idea, mira qué buena la idea que viene de la sociedad de AFP, universalidad en esto. Entonces, ojo, vamos a tener mucho de eso, de ese bombardeo, de tratar de sostener la estantería, porque saben que se va a cuestionar el sistema de pensiones y que la Constitución puede determinar que cambie radicalmente. Entonces, hoy día, tal como lo dice Milene, van a ocupar todos los mecanismos, adelantarse a las discusiones, tratar de cerrarlas antes de que empiece la convención, presiones a la convención. Entonces, viene un momento grande en que van a pasar muchos gatos por liebre también, diciendo, mira, nos abrimos a que esto sea universal, pensión básica para todo el mundo. A ver, un momentito, o sea, aquí no vamos lo que tenemos que hablar profundamente es qué tipo de sistema necesitamos o destrabar esa discusión para que como sociedad nos pongamos de acuerdo para ver qué tipo de sistema de pensiones queremos. Entonces creo que va a haber mucho de esto, ¿no? De este como juego permanente, de tratar de cerrar cosas por afuera o de influir de todas las maneras posibles en la convención o incluso en la ciudadanía. Yo pongo siempre como ejemplo y le digo a la gente, bueno, ¿por qué finalmente se pudo hacer la ley del retiro del primer 10% de las AFP? Que ha sido como un temazo. Porque la gente estaba acá, acá con los parlamentarios y parlamentarias. Entonces, los que no querían votar a favor tuvieron que votar a favor porque no tenían otra. Y yo me imagino así, una ciudadanía movilizada permanentemente, muy atenta a lo que se discuta en la convención. Es muy importante porque eso hace cambiar pareceres. Porque después no te puedes parar frente a cualquiera para decirle, no, mire, yo voté por mantener el sistema de FP. Sí. Yo, bueno, retomando un poco lo que decías tú, Pancho, y ahí quiero sumarme algunas cosas que plantearon Milena y Bea. Yo creo que hay muchos modos en que hay que volver participativa la convención constituyente. En primer lugar, creo que hay que ocupar la institucionalidad pública que ya existe
territorial, que son esencialmente los municipios, ¿no? Los municipios, y aquí ocurre una cuestión de clase, ¿no? Probablemente la gente en los barrios acomodados no tiene idea quiénes son los concejales de su comuna, ¿ah? Y con suerte sabe quién es el alcalde. En los barrios populares todo el mundo sabe quiénes son los concejales, Sí. porque son la primera cercanía con el Estado y son los que te pueden dar respuestas. Cuando tú no tienes autonomía económica para satisfacer los problemas esenciales de tu vida, cuando no tienes para arrendar un lugar para casarte, te tenés que casar en la junta de vecinos. Entonces es fundamental si la junta de vecinos tiene manteles, si tiene silla, cuántos platos tiene, son cuestiones esenciales. Pues cuando tus cabros chicos no pueden ir a un club deportivo, al estadio italiano y tienen que jugar en la cancha de la junta de vecinos, es fundamental si el candado abre o no abre, si el aloje no está bueno, y pasa lo mismo con los municipios. La gente conoce a los concejales, porque les va a pedir comida, porque les va a pedir ayuda para sus familiares enfermos, y ese tejido institucional debe ser ocupado para poder desplegar, porque cuando hablamos de que la Convención Constitucional sea vinculante con la ciudadanía, hay un problema metodológico también. Es decir, bueno, pero ¿cómo? Esto va a ser una suerte de puesta en escena, con un cabildo loco por aquí, otro por allá, para decir que esto fue dialogante con la ciudadanía, o vamos a hacer la cuestión en serio. O vamos a establecer cabildo a lo largo y ancho de Chile, y todo el mundo que quiera participar en un cabildo va a saber dónde hay un cabildo a no más de 10 cuadras de su casa, y va a poder participar, y va a haber sistemas para acarrear a las personas de tercera edad y a la gente que tiene discapacidades, que también quiere estar y participar, se les va a llevar desde la municipalidad para que vayan a la cancha, para discutir. Ahí hay una cuestión metodológica muy compleja que definir. Para eso necesitamos que haya semanas distritales, que los convencionales tengan la posibilidad de estar en sus territorios. Otras cuestiones estructurales. Vamos nuevamente a operar en el centro, en el barrio cívico de Santiago, para tomar las decisiones entre el ex Congreso y el Palacio Pereira, o vamos a hacer una convención constitucional itinerante, descentralizadora, que pase y viaje por Chile. Bueno, ahí hay temas operativos, de recursos, de logística. ¿Cómo se va a desplegar esto? Estamos pensando desde ya cómo los centros culturales de regiones van a poder acoger a esta convención, cómo lo vamos a hacer para dar cuenta de lo que se está discutiendo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cuestiones súper concretas para volver efectivamente esto participativo. Y no se está haciendo. No se está haciendo con el tiempo, no se está diseñando, no estamos pensando en cómo se van a, qué sé yo, legitimar esos cabildos autoconvocados, cómo esos insumos van a entrar. ¿Vamos a tener iniciativa popular de ley constitucional? ¿Vamos a poder tener un mecanismo que una comunidad, no sé, 500.000 personas se juntan y diseñan un proyecto y eso mandatan a que la convención lo trabaje, lo trate? ¿Cómo se va a dar eso? Bueno, todo eso para mí es lo que pone finalmente la perspectiva si este proceso va a ser una pantomima de participación o va a ser realmente un proceso participativo, ¿no? Y ahí me gustaría estar escuchando, me gustaría que esta fuera la discusión pública hoy día, ¿no? Que fuera lo que se comiera la esfera pública, que los académicos, que los profesores, que la Junta, ¿cómo vamos a juntar la Convención Constitucional con el tejido social que ya existe? En todos los barrios de Chile hay juntas de vecinos, nuevamente una cuestión de clase. En los barrios pitucos la gente no tiene idea que la junta de vecinos, ¿para qué? En los barrios populares todo el mundo sabe quién es el presidente, la presidenta de la junta de vecinos, y por lo demás son casi siempre mujeres, porque son esenciales en el tejido social. Los clubes deportivos, en todos los barrios de Chile hay una cancha que es un lugar de comunidad y de encuentro, hay tejido social, ¿no? Y creo que la convención tiene que insertarse y dialogar con ese tejido social, Ahora, porque no vamos a quedar supeditados a los grupos de interés, a los que griten más fuerte, y a eso no solo me refiero a los grupos empresariales, también a los grupos cercanos a nosotros, que sean capaces de levantar más la voz, y todas esas otras representaciones van a quedar anuladas, ¿no? Van a quedar desaparecidas. sí, yo Bueno, quería ya, acotar por favor. cortito a lo que decía el Nacho recién, respecto a toda esa relación y a lo que hay que
y a lo que hay que ir tejiendo, es que además nos enfrentamos a un proceso que es único en nuestra historia. O sea, nunca ha pasado, y por eso yo creo que es tan complejo, siquiera como imaginárselo, no solo para los que incluso somos candidatos y candidatas, sino también para toda la gente, y que es que nunca hemos tenido en la historia un órgano que se autogobierne, o sea, que elija sus reglas para funcionar. También es una suerte como de misterio la forma en que lo vamos a hacer. Yo cuando cuento, o sea, cuando conversamos esto con las personas y todo, es como, oh, así como que tú misma, incluso uno piensa ya, pensemos, no sé, en un grupo más pequeño, esta autogobernanza, y es un tremendo desafío, porque no estamos acostumbrados en Chile, ni acostumbradas. Entonces, creo que se suma a todo lo que decía el Nacho, eso mismo, que esta autogobernanza también implica un desafío enorme. Imaginarse formas de organización y de trabajo que no sean las clásicas. Lo que dice el Nacho a mí me parece súper, porque siempre me hizo ruido, que viniera Piñera y dijera, ya, la convención va a operar en el Palacio Pereira. Y yo siempre me pregunté, bueno, ¿y a quién le preguntó esa cuestión? ¿Cachai? ¿No? ¿Qué opina la gente de regiones de esta cuestión? Entonces, a mí me hace mucho sentido que sea itinerante, pero todo ese autogobierno también es un desafío para Chile, o sea, para repensar así cómo definimos estos espacios de trabajo y cómo los hacemos. Creo que ahí también va a involucrar respecto al mismo que hablamos que el reglamento. Oigan, antes de que el tiempo nos vaya comiendo, hay al menos dos temas fundamentales que yo creo que ustedes tienen que tocar, si me lo permiten. El primero, relativo a las ideas fundamentales de su programa, pero para que no nos larguemos a que nos cuenten todo el programa, que sin duda los conozco, son muy interesantes. Se lo voy a plantear de la siguiente 45 forma. páginas, Pancho, 45 páginas. Nos vamos a extender Voy a leer, voy a Voy a leer. leer. Claro, por persona. claro. Imaginemos hipotéticamente que hay trabajo en comisiones en la Convención Constituyente. Y como sabemos, los sectores tienen prioridades, tienen énfasis y de alguna manera se distribuyen las responsabilidades ahí. ¿Cuál sería la principal prioridad que tendrían ustedes? ¿En qué comisión dirían yo de esta aquí no me saca nadie porque aquí yo me he preparado y voy a venir a pelear? ¿Cuál sería esa comisión y con quién creen que se enfrentarían al frente? ¿Cuál es la propuesta más peligrosa que creen que estaría en ese ámbito en la convención? Vea. A ver, para mí, lo que me tiene más obsesionada de toda esta conversación en general es el tema del poder, porque creo que hablamos poco de eso. Hablamos poco, incluso las mujeres hablamos poco del poder, de dónde está, de quién lo tiene, de cómo se distribuye, cómo debería ser distinto, cómo desde el poder se van modelando no solamente los proyectos económicos, sino también culturales de un país. Entonces, si tú me dices a mí me encantaría decir, efectivamente, porque yo insisto, puede haber muchas formas que desconocemos, porque habitualmente nos organizamos de las mismas maneras, pero si llegamos a estar en comisiones, a mí me gustaría estar en esa que va a entrar a debatir el poder institucional, el poder de la gente, la participación, cómo cambiamos las relaciones de poder. Me gustaría directamente estar en ese debate. Creo que es el más importante y creo que nos vamos a enfrentar con todo el otro poder, con el lado oscuro de la fuerza, que eso es el que quiere mantener las cosas exactamente iguales, el que cree en esa concentración del poder del 1% sobre todas las decisiones políticas y económicas. Nos vamos a enfrentar contra los que van a querer mantener el Estado subsidiario, vendiéndonos la pomada con que son las libertades de la gente, con los que quieren mantener el mercado como el que decide todo, o los grandes monopolios en Chile, como los que deciden todo, diciéndonos que esa es la libertad para emprender, para el pequeño emprendedor, cuando su preocupación es el tremendo tiburón que hay encima. Entonces, creo que ahí va a haber un nudo muy, muy particular. Y un ejercicio sencillo, Pancho. Hoy día uno puede mirar dónde van todos los aportes, a quiénes van los aportes de la empresa hoy día. Todos los grandes grupos económicos, a través de todas las familias que conocemos los apellidos, pero uno tras otro, van depositándole para que haga campaña a las mismas personas. Y uno puede buscar, son como 10 más o menos, que tienen casi todo, y ahí uno dice, bueno, esos son, ahí están, esas ideas, ¿a quiénes van a ir a defender? Bueno, a defender el statu quo, y lo tenemos clarito. Gracias, Bea. Milene. Siguiendo, sí, va como muy de la línea y que es la descentralización. Y que la descentralización tiene que ver con lo mismo, con la distribución del poder. Siento que es lo que nos ha afectado muchísimo. O sea, yo vivo en región, vivo en el extremo norte, o sea, una ciudad que es un trofeo de guerra para el reino de Chile, que es Santiago, ¿verdad?
Entonces, ese poder hay que distribuirlo a las regiones, hay que entregárselo, que la ciudadanía también lo sienta, que también lo sienta. O sea, ya basta de sentir que tenemos que estar mirando, de partida nosotros hasta para pensar tenemos que preguntarle a Santiago. Y eso tiene que cambiar. O sea, no puede ser que en una ciudad un ciudadano tenga un costo para Chile de 100 lucas y en otra ciudad un costo de 1 millón de pesos, ¿no? Entonces, y eso también tiene que ver con el desarrollo de las familias, el desarrollo de las ciudades, el desarrollo de las personas, y es el poder. Entonces, hay que descentralizarlo. Se tiene que distribuir el poder. Es difícil, ¿no? Porque hay familias, como dice la Beatriz, que llevan históricamente administrando el poder. Y son las mismas familias que nos gobiernan desde 1810, las cuales vienen administrando el poder hasta el día de hoy. Ya los tataranietos, ellos están hoy día bajo la misma lógica. Y esta lógica aristocrática, esta lógica de que no, nosotros sabemos. Como nosotros sabemos, nosotros tenemos que definir y decidir y nosotros tenemos que administrar esto, porque nosotros sabemos. Y es triste, ¿no? Es triste porque yo creo que hay un país que en su 80% les dijo en el último plebiscito, no, no, compadre, o sea, nosotros también sabemos y también tenemos derecho a estar en esta discusión. Entonces, creo que sí, va muy unido. Para mí la descentralización es esencial. Está centralizado Chile, que si hoy día, o si hoy día mi pueblo, el pueblo afrodescendiente, quedó fuera de los escaños reservados, le quitaron el escaño reservado, es precisamente por esta administración centralizada del poder. Y que la ministra Rubilar, quien aprueba nuestra ley de reconocimiento, después viene, se desconoce, se lava las manos y dice, pero ¿quiénes son los afrodescendientes? Siento que ella misma firmó nuestra ley de reconocimiento. ¿Por qué? Porque tienen el poder, po. Descentralicemos el poder. Yo voy a hacer un poco de trampa porque me voy a sumar a las dos comisiones de Milene y Bea. Y voy a agregar una tercera para no ser tan redundante, pero quisiera sumar algo a la distribución del poder y que creo que tiene que ver con qué entendemos o qué vamos a entender por democracia, ¿no? ¿Cómo vamos a estructurar y configurar la idea de democracia, entendiendo también los grandes paradigmas culturales que son disruptivos en términos de época, ¿no? Digo, desde el feminismo como fuerza cultural, desde el ecologismo como fuerza cultural, desde la tecnología, que está reestructurando y va a reestructurar las relaciones del poder, del trabajo. La democracia tiene ahí un tremendo desafío. Y al menos como hemos entendido la democracia hasta hoy, hay una discusión que me parece que es súper compleja y sensible de dar. En la población se ha instalado la utopía de Jaime Guzmán y probablemente de Pinochet, ¿no? Que es que la política y los políticos ojalá sean los menos posibles. Estos señores políticos, como los llamaba Pinochet, ¿no? Entonces a mí de repente la gente me dice, oye, por ahí gastando plata. Y yo le digo, ¿y qué querría, señora? ¿Que hubieran 10 parlamentarios? Que hayan 10 parlamentarios. ¿Y sabe de quién serían esos 10 parlamentarios? ¿Usted cree que serían representantes del pueblo o representantes de la oligarquía? Porque en este país hubo 10 parlamentarios durante algunos momentos históricos y no eran representantes ni de la población civil, ni eran representantes del pueblo. La democracia, la buena democracia cuesta plata. Cuando nosotros decimos, no, queremos descentralizar, ya, ¿y cómo descentralizamos? Hoy día tenemos gobernadores regionales que todavía nadie sabe muy bien cuáles son las atribuciones que tienen. Ya, ¿a qué nos referimos con descentralizar? ¿Estamos pensando en un congreso regional? Y un congreso regional va a tener recursos, va a operar en un edificio, va a tener infraestructura pública. Bueno, esos son recursos. Y resulta que es contracultural esa idea de gastar más plata en políticos, ¿no? En este momento. Entonces, ahí me parece que hay una conversación súper estructural que dar respecto a cómo entendemos la democracia y la descentralización. Pero yo quería sumar otro tema que es, y ya lo mencionó Milena también, que es el agua, ¿no? Mucha gente dice siempre
que la base del sistema, del modelo de desarrollo chileno son las AFP. Y efectivamente, las AFP son bastante estructurantes porque además inyectan, sabemos, miles de millones de capital al mercado financiero y movilizan un montón de cuestiones, pero el agua también es parte estructurante del modelo chileno. El agua es absolutamente sustancial para la gran minería, para la agroindustria y para la industria maderera, ¿no? Por lo tanto, en la lucha por el agua nos jugamos en buena medida problemas de orden cultural, problemas de orden medioambiental y problemas de orden económico y político y también de distribución de poder. Ese pequeño articulito en la constitución de Jaime Guzmán y Secuaces que abre la posibilidad de la privatización de derechos de agua y que permite que exista el actual código de agua, si esa llave se cierra, es que ese código de partida queda derogado de facto y vamos a empezar a repensar los derechos de propiedad del agua, y eso yo creo que va a ser de las grandes batallas. Cuando la BEA dice que esta cuestión no va a ser unos señores en el Club de la Unión diciendo, ¿cómo te imagináis tú Chile, viejito? Mira, ¿qué tal si esta cuestión va a ser a cabezazo? ¿No? Va a ser a cabezazo y a patas volando por el aire, porque es mucho lo que está en juego, ¿no? Es mucho lo que está en juego, y a mí me gustaría estar en esa comisión agarrándome a cabezazo. Oye, entre paréntesis, hoy día es el Día Mundial del Agua. Hoy día es el Día del agua. Sí. Así que Flota en buen el agua. cabezazo ahí por el día, Nacho. Buen cabezazo ahí por el día. Claro. Oye, qué bueno verlos con ganas de ir a pelearlas todas. Ir a pelear en... O sea, porque tuvieron que... Conclusión, Pancho. Pancho, conclusión del espacio. Ganas no les faltan, ganas no les faltan, que no es poco en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo hoy día como país, sobre todo los sectores que se han quedado sin ayuda, sin apoyo del Estado, y que ustedes quieren representar y llevar su participación, sus intereses a la convención. Estamos completando ya la hora del conversatorio. Se quedan un montón de temas en el tapete, pero seguro lo podrán seguir desarrollando en las múltiples instancias que están teniendo los tres en sus respectivas candidaturas. Y yo solo quería pedirles que para cerrar, un poco ensayar qué mensaje le dan ustedes a las personas de aquí al 11 de abril, considerando las dificultades que estamos viviendo. No poca gente se va a hacer la pregunta, ¿vale la pena ir a votar? Seguramente mucha de la gente que ustedes han visto en las ferias, en las calles, en sus casas, que estaba muy convencida, pero que tiene problemas de salud, que vive con personas mayores, que de repente están más vulnerables. En definitiva, ¿qué mensaje dan para reforzar la voluntad que necesitamos de participación el 11 y después? En esos cabildos de los que hablaba Nacho, en estar atentos, en esa transparencia total del que hablaba y tú, Beatriz. Eso, les quiero invitar a dar un mensaje de cómo aguantar esto y darle con todo a partir del 11. Bea, partimos contigo. A ver, lo primero es que hay una infectóloga que yo quiero mucho, que se llama María Paz Bertoglia, y una vez nos dijo que la pandemia no puede suspender la democracia. Y lo decía en qué sentido, en que los procesos eleccionarios no se pueden suspender para siempre, porque no sabemos cuándo el virus ataca más o cuándo ataca menos. Con un gobierno tan ineficiente como este, uno podría como pisparlo, pero la verdad es que hemos pasado por varias olas, y esto ha sido algo que le ha pasado a todos los países en realidad. ¿Y por qué lo decía así? Porque lo que dice es que el tema no es directamente la pandemia, es cómo tú la manejas para que la gente pueda ir a votar tranquila y segura. Y yo creo que ahí yo pondría el acento, ¿no? Hoy día se amplió a 2 días con esa intención, y tomar todos los resguardos que se necesiten para que efectivamente sea una elección donde las personas se sientan seguras. Yo creo que eso nos ha fallado en Chile. No nos sentimos seguros. O sea, la gente, no sé, cierra las ciudades por picoteo, pero siguen abiertos los centros comerciales. Entonces, ha habido muchas señales contradictorias que tampoco hacen más fácil todo lo que viene. Pero creo que sí hay un sentido común, diría yo, en la calle, de sentir que esta es la elección donde se juegan cosas demasiado importantes. Y creo que hoy día sí, si bien es medio extraño en Chile invitar a votar porque las votaciones parece que no cambiaran nada radicalmente, hoy día sí tenemos la oportunidad de que esto cambie, efectivamente. O sea, hay una posibilidad cierta en esta elección en específico. Entonces, ojalá sintamos ese momento histórico de estar viviendo hoy día la posibilidad de una constitución nueva.
y que quizás a lo mejor esta constitución no va a tener a toda una representación exacta de cómo es Chile, porque no estamos acostumbrados efectivamente a eso, o porque hay mucha gente, lo decía el Nacho antes, Chile es un país muy clasista, y hoy día hay clases que jamás llegarían a una instancia de poder. Bueno, quizás este es el momento de, en la Constitución, poder avanzar a que en algún momento que siga, cualquier persona en cualquier parte de Chile, sea hombre, sea mujer, sea mayor, sea menor, tenga la posibilidad y sepa que si lo intenta, puede llegar a un espacio de poder. Quizás eso es lo que estamos rompiendo ahora. Quizás no se rompe en esta convención, porque hay que ser bien realista con eso, pero que ganas de que pudiéramos hacer esos cambios para que efectivamente Chile tenga ese tipo de país o ese tipo de sociedad. Gracias, Bea. Milene, tu llamado. Bueno, primero que a votar, a votar. Hay que buscar la forma, creo que el gobierno es quien tiene que garantizarnos y asegurarnos que vamos a poder ir a votar tranquilamente, que se va a desplegar todo lo que pueda desplegar para que la gente pueda llegar a sus espacios de votación. Eh, y lo otro que no nos estamos, esto no es votar un alcalde o un concejal o un gobernador regional, que es la primera vez que lo votamos, porque ellos los podemos cambiar a los 4 años. Aquí vamos a votar la Constitución, ¿ya? Aquí vamos a votar un documento que es tremendamente importante, o sea, vamos a votar a las personas que van a estar ahí viendo cómo se escribe este documento y que no lo vamos a poder cambiar en 4 años. Van a ser 30 o 40 años quizás lo que pasen para que podamos tener un momento como este, un momento maravilloso, porque tenemos un momento maravilloso el que estamos viviendo, de poder cambiar esta constitución, la cual privilegia los intereses económicos por sobre los intereses de las personas. Creo que debemos darle esta mirada a esta constitución, no una mirada individualista, como nos han enseñado estos últimos 30 o 40 años. Debemos pensar que aquí vamos a escribir la constitución de la colectividad, la constitución colectiva. Y para que eso sea, tenemos que ir en masa a votar, pero votar por quienes realmente quieren cambiar esta constitución. Y la quieren cambiar para eso, para el poder, como hablaba la Bea hace un rato atrás, para colectivizarlo, para quitarle el poder a unos pocos, a una élite que es mínima, y poder compartirla y dialogarla con la mayoría de quienes vivimos en este país. Por eso yo los invito, los insto y las insto a que votemos, porque esta oportunidad no la vamos a volver a tener hasta en 30 o 40 años más. Colectivicemos el proceso y colectivicemos esta nueva constitución. Gracias, Milene. Don Ignacio Achurra, el micrófono es suyo, pero tenés que prenderlo. Tengo que abrirlo, sí, primero. Mira, yo me sumo a los llamados a votar, a participar, pero quisiera hacer una pequeña reflexión en torno a eso, ¿no? El poder tiene una inercia, ¿no? Y esa inercia es tender a cerrarse y no abrirse, ¿no? Y la Convención Constitucional va a ser un espacio de constitución de poder. Y la inercia natural de ese espacio no va a ser volverse y volcarse a la ciudadanía, porque una de las cuestiones a la que está mandatada ese espacio contra el tiempo es llegar a acuerdos, es ser capaz de sacar un documento, ¿no? Y cuando tú te empiezas a encontrar con las propias dificultades del proceso de la negociación, la tendencia siempre es a decir, oye, vente tú para acá, Juan, ya, lleguemos a acuerdo en esto, ven, oye, lleguemos a acuerdo. El poder se empieza a cerrar, ¿no? Lo único que pueden permitir de que eso no ocurra o contrastar eso es una ciudadanía vigilante, ¿no? Y para que la ciudadanía tenga herramientas para vigilar y certificar la transparencia, la representatividad del proceso, necesita información, ¿no? Por lo tanto, creo que todos los que seamos potencialmente parte de ese espacio o formemos parte, nos sintamos parte de este movimiento, digamos, o de esta voluntad constituyente, debemos ser agentes difusores de información. Porque si la gente no tiene información, no va a poder vigilar el proceso correctamente, y si no se vigila el proceso correctamente, va a tender a cerrarse. Incluso quienes potencialmente vamos con toda la voluntad
de que sea un proceso abierto. Hay una inercia que vencer en eso, y es una inercia propia del ejercicio del poder y también cultural chilena, ¿no? Entonces, creo que la información va a ser una cuestión absolutamente clave y llamo a la gente a que se informe, que entienda qué es lo que vamos a discutir cuando hablamos de Tribunal Constitucional, qué es lo que vamos a discutir cuando hablamos de autonomía o no autonomía del Banco Central, qué es lo que está en juego en esa discusión. Gracias, Nacho. Oye, y algo que todo el mundo quiere saber, ¿te confunden o no te confunden con tu padre en las calles? No, no, no. ¿Te aprovechan de eso? No, ya tenemos ¿No demasiada dicen yo soy el diferencia. actor de esas teleseries, no? No, diferencia etaria ya para que me confundan, no, sí, mucho cariño. Cariño, ¿no? Sí. No, y No más que el cariño apellido. a mi viejo y a la Connie, po. Mi hermana también Sí, sí. A los súper achurras, amada. a la churra. Bueno, gente, Milene Molina, Distrito 1, Ignacio Achurra, Distrito 14, Beatriz Sánchez, Distrito 12. Muchas gracias por estar acá, mucha fuerza también para lo que queda y ojalá se concreten los anhelos por lo que están trabajando. Gracias también a toda la gente que nos ha visto esta noche, a Felipe Fontecilla también ahí detrás de cámaras apoyando esta actividad y seguimos adelante a participar y a cambiarlo todo. Gracias. Gracias, Pancho. Gracias, Besito. Pancho. Milene, Chao, besito. Chao, Nacho. Chao.